No todo es siempre color de rosa y hay que buscarle. Hay que buscarle por donde sea. Dayan hablaba así. Ana Spanakopita tenía una voz mucho más grave. Y Vanessa Gecko hablaba así. Para no pretender que soy mejor que nadie, no te preocupes. Yo soy Fabiola Stevenson y esto es Clímax. Estás escuchando Clímax, un podcast dedicado a los profesionales detrás de la escena, el trabajo del artista sobre sí mismo, los impulsos creativos, pensamientos y emociones que nos llevarán al clímax con Jorge Durán. Comenzamos. Hola, hola público bonito que nos escucha. Yo soy Jorge Durán y les doy la bienvenida a esta primera edición de Clímax. Los saludo desde Hollywood, California, la ciudad del entretenimiento. Y hoy estoy más que feliz de poder presentarles a mi primera invitada, una gran amiga, actriz mexicana con una gran trayectoria, hija del actor Carlos Stevenson y la primera actriz Beatriz Aguirre. Fue gerente creativa en Disney Characters Voices International de México y supervisora de grabación de diálogos en DreamWorks International Productions, así como también del doblaje para Sony Pictures Entertainment. En Hollywood le ha dado su voz a un sinnúmero de películas, documentales, campañas publicitarias, audiolibros y series animadas. En Clímax estamos muy felices de arrancar esta aventura con la tan querida por muchos, Fabiola Stevenson. Y comenzamos porque nos cuentes cómo fue aquel momento donde decidiste dedicarte al arte. En realidad no fue una decisión, fue algo natural, fue un progreso natural de la situación, porque mis padres eran actores los dos de doblaje y mi papá de doblaje y mi mamá de televisión, cine, teatro y doblaje. De niña yo salía del colegio y en lugar de hacer como todos los niños que van a su casa, comen, hacen la tarea, juegan, yo salía del colegio y me iba a un estudio de doblaje o me iba a un set de telenovela o a un teatro. Cuando tuve yo mi primera oportunidad de hacer doblaje, fue algo muy natural, fue como, pues aquí estoy todos los días, lo veo como lo han hecho. Tengo 2 excelentes maestros en casa de actuación, entonces fue un progreso natural. Y esto se dio cuando yo tenía 10 años. O sea, hace un par de añitos, nada más. ¿Cuáles son los personajes que más has disfrutado y qué enseñanza te dejaron? Por supuesto, de mis personajes favoritos, que no me dejaron ninguna enseñanza porque no me sirve de nada saber cómo lidiar con vampiros, es la voz de Bella Swan, Kristen Stewart en la saga Twilight. No te puedo decir que fue un reto, porque la verdad ella es como muy bla. El reto en esta ocasión, como no tenía que elevarme a su nivel de actuación, era hacer el personaje mío y que yo le diera esa personalidad que le faltaba un poco, por lo menos en español. Y a través de los años he descubierto que sí, porque mucha gente de las personas que son fans de esa saga de Twilight se han comunicado conmigo y me han dicho cómo les gusta mi trabajo, específicamente en ese personaje. Y creo que hice un buen trabajo en eso. Obviamente tenía un excelente director, que es Javier Pontón, y por eso logramos darle un poco de vida a Kristen Stewart en esa película. Un personaje que se me viene a la mente que me encantó hacer fue la Catarina en James and the Giant Peach, James y el Durazno Gigante de Disney. Pero ahí solo hice yo la voz de la Catarina cantada, la parte cantada. Y la razón por la que me acuerdo mucho de esto es porque yo en ese entonces era gerente creativo de Disney Character Voices International en México y supervisaba el doblaje de las películas para Disney en México en ese momento. Mi mamá, Beatriz Aguirre, fue seleccionada para hacer la voz hablada de la Catarina, Ladybug. Y de hecho fue seleccionada para hacer todo, la voz hablada y cantada. Pero por alguna razón, aunque ella cantaba muy bonito, cuando llegó la hora de cantar no lo pudo hacer. Dijo que yo la ponía nerviosa, que no sé, simplemente no se le dio. Tuvimos que buscar a alguien que igualara el tono de la voz de mi mamá para
hacer la parte cantada y que no hubiera disparidad. Entonces, después de un tiempo de buscar, llegamos a la conclusión de que yo era la mejor opción por la similitud de las voces. Y entonces lo hice yo. Y me encantó haber hecho eso. Me encanta pensar que en una misma película está la voz de mi mamá y la mía, en el mismo personaje. ¿Se necesita ser actor de teatro, de cine o de televisión para poder doblar? ¿O solo necesitas un buen entrenamiento vocal? Bueno, creo que hay opiniones muy distintas en esto. Yo he hecho solamente una obra de teatro, desafortunadamente solamente tuve oportunidad de hacer una, que aunque fue muy buena y fue una gran experiencia, me hubiera encantado hacer más. Esta fue Anita la huerfanita con el Loco Valdés en México hace unos cuantos añitos. Yo era el papel que hace Bernadette Peters en la película. Era musical la obra y la disfruté muchísimo, muchísimo. Siento que lo que me dio a mí las herramientas que usé en esa obra fue el doblaje, o sea, al revés. Como yo comencé antes en el doblaje, para cuando yo llegué al teatro, yo ya tenía unos cuantos añitos en doblaje, entonces en cuanto a la modulación de la voz, porque en teatro hay que proyectar bastante más, sobre todo si no tienes micrófonos. En esa época, en las obras musicales no te daban micrófonos, o se los daban a los estelares. Y aunque mi personaje era estelar, a lo mejor el presupuesto no se prestaba para que yo tuviera micrófono. Pero como yo sabía modular mi voz, podía darle esa proyección, no solo en cuanto a volumen, sino en cuanto a que el personaje que yo hacía tenía una voz tipluda, espantosamente aguda, alta y molesta. Y tengo una risa que utilizaba yo para ese personaje que me encantaba. Ahí les va. Así de ese estilo era la voz. Entonces, creo que las tablas que tenía yo en cuanto a voz, proyección y actuación, en vez de llevarlas de teatro a doblaje, las llevé de doblaje a teatro. Yo no hice cine nunca, desafortunadamente, y televisión lo que hice fue solamente unas cuantas telenovelas. Hice 2 en español, una cuando era muy pequeña, que creo que ni siquiera hablaba, y la otra fue Alondra, en donde fui hermana de Colunga, Fernando Colunga. Hice unos cuantos capítulos allí, de época. Y aparte hice 2 telenovelas en inglés, coproducción de Fox con Televisa México. Y de nuevo creo que todo lo que aprendí en el doblaje lo llevé a eso, porque la cuestión con doblaje, que yo siempre he pensado que tenemos el reto más grande los actores de doblaje, es que no tenemos nuestro físico, ni gestos, ni movimientos, ni vestuario, ni maquillaje para apoyarnos en el personaje. Lo que tenemos es únicamente la voz. Y ese es el mayor reto, porque si no le damos la actuación necesaria, apropiada, con solo la voz, no sirve de nada, porque si no tenemos el físico para apoyarlo, vaya. Por eso siento que me ayudó a mí mucho más, que fue el proceso al revés. ¿Qué características analizas en los personajes antes de darles tu voz? Francamente, para doblaje en español son muy pocos los directores que se toman la molestia y el tiempo. Y bueno, no quisiera culpar a los directores exclusivamente. También existen muchas restricciones de tiempo en cuanto a entregas. Entonces, o no les dan el material con anticipación para revisarlo y que ellos vean cómo es cada personaje para cuando uno como actor llega al estudio te dicen, ok, tú vas a ser el personaje de Juanita. Juanita tuvo una infancia muy trágica y Juanita creció aquí en hogares bla, 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 etc. Una información que puede ser muy relevante para cómo vas a interpretar o qué tono le vas a dar al personaje. Cuando no es posible que te digan eso, pues el colmillo, la experiencia de tantos años, que más o menos te explican no cómo es tu personaje, sino te cuentan la película. Te hacen una sinopsis de la película y te dicen, ok, en esta película se trata de que tal y tal y tal, y tu personaje es la que llega y lo salva. Entonces, pensando en mi personaje es la que llega y lo salva, puedo pensar, ok, tengo una actitud más de heroína, le doy más confianza a mi voz porque es alguien que tiene confianza en sí misma. Ese tipo de cosas. No siempre, como te digo, no siempre tenemos la ventaja de saber toda la historia o la biografía de este personaje, así que
El colmillo del actor entra en acción, el colmillo del director para guiarnos también si nuestra interpretación o percepción del personaje es equivocada. Fabiola, ¿nos podrías contar cómo es un casting de doblaje? ¿Qué es lo que toman en consideración para seleccionar a los actores que le darán voces a los grandes proyectos de Hollywood? Un casting de doblaje, basada en mi experiencia estando del otro lado de la escena cuando estaba yo en Disney o en DreamWorks o en Sony, usualmente buscamos a alguien que iguale la tonalidad de la voz original. Yo te puedo decir que varía, depende de las compañías. En Disney era una cosa de a veces hasta que la persona tenía que parecerse al personaje que estaba doblando, que era ridículo porque pues ¿cómo? Imagina Úrsula en La Sirenita, ¿no? Entonces no siempre se da eso. Y tampoco puedes generalizar que la apariencia de una persona le va a dar el peso o el tono de voz que tiene un personaje animado o un personaje normal. Como directora también te puedo decir que yo pienso, ok, este personaje le va a Jorge Durán, vamos a llamarlo para audicionar. O pensamos, tiene entre 23 y 30 años, 20, 30 años, para ser más genérico. Entonces llamamos más o menos 2, 3 personas que queden dentro de esa edad específica para el personaje. Se les hace la prueba y, de nuevo, puede ser que llega Jorge Durán, audiciona y es la voz exacta, pero no le llega la actuación. O no tienes la experiencia suficiente para hacer un estelar, sino nada más un personaje secundario o líneas adicionales. Entonces se toman varias cosas en cuenta. El tipo de voz, el nivel actoral y la experiencia son de las más importantes. Para ser un buen actor de doblaje, ¿se necesita preparación académica o solo experiencia? Yo creo que de las dos. Te puedo decir que, siendo de otra generación y siendo hija de padres actores, mis circunstancias son muy diferentes. Yo, antes de comenzar a hacer doblaje, no tuve una preparación formal. O sea, no fui a una clase de actuación o no fui a clases de doblaje. Para mí, mi clase de actuación fue sentarme horas y horas y horas y horas y días y muchos meses, años tal vez, en un estudio de doblaje aprendiendo de los mejores, viendo cómo lo hacían los mejores. Ahora sí que cuando me lanzaron al ruedo y me dijeron, ¿quieres hacer esto? Dije, sí, claro, y lo hice. Fue innato, fue una cosa extraña, pero fue innato. Yo he visto a lo largo de mi carrera muchas otras personas que sin tener la ventaja de tener padres actores como yo, tienen ese talento innato, que nunca lo han hecho, los pones frente a un micrófono y ¡wow!, te sorprenden. La mayoría de la gente tiene miedo del micrófono, no saben cómo hablar enfrente de un micrófono, usan muchas muletillas así. Entonces, volviendo a tu pregunta original, hay quienes no lo necesitan, pero no es algo común. Hoy en día se usa más y como que lo requieren y como que se ve más elegante tal vez en tu currículum que digas, fui a la escuela de teatro de esto, fui a la escuela de actuación de aquí, fui a la escuela de actuación de allá, fui a la escuela de doblaje. Pero de nuevo, que hayas hecho todo esto no necesariamente te hace un buen actor, ni actor en general, ni de doblaje. Cuéntame de tus compañeros actores y directores con los que has trabajado y qué aportación te han dejado. Obviamente, comenzando por mis padres, que me han dejado un legado inmenso, inigualable, que me dieron toda su experiencia, que me dieron los mejores consejos para ser profesional, para tener ética, para no pretender que soy mejor que nadie, para tener la suficiente humildad como para aceptar que se me llame la atención, que me corrijan, que me den dirección, porque todos la necesitamos. Nadie llega y se dirige y es perfecto, ¿no? Es algo que es una colaboración siempre. Eso es lo más importante que aprendí de mis padres como compañeros en la carrera, como guías. También he tenido muchos otros compañeros con los que he trabajado muchos años. Por ejemplo, en las películas de Twilight, en las películas de
Divergente e Insurgente, todas las que tuve la suerte, el honor y la suerte de que me dirigiera un gran amigo, Javier Pontón. Él también es como yo, de años de experiencia desde la infancia, de padres actores. Compartimos ese amor por el doblaje que creo que a veces siento que se ha perdido un poco, porque es un amor por la profesión, porque lo tenemos desde hace tantos años que es una perspectiva distinta, creo, la que tenemos. Y bueno, siempre trabajar con él era una experiencia educativa. Siempre había algo que aprender, no era de que yo llegaba al estudio y decía, ya voy a llegar con Javier, ya sé qué va a querer, ya sé cómo esto, ya sé cómo... No, siempre algo. De esas cosas que sales de la sesión sintiéndote satisfecha por lo que hiciste. Eso a mí me deja mucho. No solamente ir, hacer algo y cobrar, sino que salir con una sensación de satisfacción y te sientes bien porque hiciste algo bonito, ¿no? Lo mismo me pasó con los varios años con los que trabajé con Natalia Henker en BoJack Horseman. Ella dirigía y siempre tenía también muchas correcciones muy correctas, muy educativas. Y algo que me encanta de cuando trabajo con ella, obviamente no me encanta porque lo haga, y yo lo hago también cuando soy directora, dejarles saber a tus actores, cuando hicieron algo bueno, decirles, esa toma te quedó espectacular, muy buen trabajo. O cuando terminan toda la sesión, decirles, muchas gracias, muy buen trabajo. Poca gente lo hace actualmente, poca gente lo hace. Angelina Santana es otra directora, colega, actriz, que también aprecia el trabajo y te lo deja saber. Cuando terminas tu sesión, qué lindo, qué buen trabajo, felicidades. Y entonces tú te vas satisfecho, ¿no? De que hiciste algo bien. Obviamente no te lo dice si no lo hiciste. Eso hay que tenerlo en mente. Pero es importante dejarles saber a las personas que hicieron un buen trabajo, que se valora lo que hicieron. ¿Cuáles consideras tus mejores proyectos y por qué? De mis mejores proyectos hay algunos que no tienen que ver con la actuación, sino con la supervisión, que supervisé 7 versiones distintas del Príncipe de Egipto cuando trabajé en DreamWorks, en distintos idiomas. Y no hablo 7 distintos idiomas. Lo que pasa es que tengo muy buen oído. Tengo un oído musical y cada vez que me enviaban a un territorio, me enviaban unos 2-3 días antes y entonces salía yo a la calle a escuchar cómo hablaba la gente, familiarizarme con las cadencias para asegurarme de que cuando estuvieran grabando no sonara súper actuado, sino que fuera algo más natural. Esa parte de mi trabajo me enorgullece mucho porque, te digo, hice 2, 3, 4, 5, 6... Sí, 7 versiones de Príncipe de Egipto. Supervisé la película Amistad en tailandés, en Tailandia, y otro par de películas también de DreamWorks en España. También tuve una suerte excelente de supervisar la mezcla final en español de Clone Wars en el rancho de Lucas, George Lucas, en Skywalker. Supervisé 2 películas más allí, pero esta me encantó. Y todo esto es parte de mi carrera, que no es necesariamente como actriz, pero también a nivel creativo, porque el doblaje que supervisé del Príncipe de Egipto obviamente es la supervisión creativa, al igual que la mezcla de Clone Wars. Yo no estaba a cargo de la parte técnica, sino de la parte creativa de la mezcla. Esas son experiencias que me han dejado muy buen sabor de boca. En cuanto a actuación, BoJack Horseman. Vuelvo a BoJack Horseman, que me encanta, porque ahí doblé a 3 personajes distintos. Fui Diane Nugent, Vanessa Gecko y Ana Spanakopita. Muy distintas las 3. Diane hablaba así. Ana Spanakopita tenía una voz mucho más grave. Y Vanessa Gecko hablaba así. Entonces disfrutaba muchísimo, la verdad, disfrutaba muchísimo porque aparte de que es una serie súper boba, muy graciosa, nos reíamos muchísimo. Que eso es otra parte del trabajo de doblaje que me gusta, la camaradería y cómo disfrutas. No es una cosa seria que llegas y te sientas y sí, buenas tardes. No, dicen chistes, se ríe la gente. Desperdicias a veces un poco más de tiempo del necesario, pero es necesario. Estás en un cuartito encerrada por muchas horas. Pues se presta, ¿no?
Algo que también he disfrutado mucho fue la dirección de Jaime Camil para Jane the Virgin, porque Jaime es súper talentoso y muy divertido. Entonces lo dirigí a él por las 5 temporadas, 5 años, 5 o 6, se me olvidó, de lo que duró la serie de Jane the Virgin, para que se doblara él al español. Y nos divertíamos cantidad en el estudio. Es muy gracioso. Otra parte de mis proyectos que considero súper importante es audiolibros. Lo considero como el gimnasio de los actores de voz. ¡Qué impresión! Es tedioso, es largo, es difícil, requiere preparación. En mi caso, prefiero preparar un libro. Hay quienes no lo hacen, pero a mí me gusta prepararlo y darle una leída por encimita, por lo menos, para marcar personajes. La situación con los audiolibros es que no tienes... Ahora sí que no hay nadie en la pantalla, no estás copiando actuaciones, no tienes ningún contexto. Es todo tú, todo tú. Y es importante no caer en cantados, en cadencias cantadas, porque yo personalmente lo encuentro muy molesto y me distrae. Es como cuando veo noticieros donde dicen así. Y entonces... Y es todo lo que oigo, a fin de cuentas. No me entero de la noticia. Yo nada más oí... Cuando hacemos un audiolibro es importante porque, como no tenemos la referencia de un actor original en pantalla y la actuación que le haya dado a su parlamento, aquí eres todo tú y hay que tener mucho cuidado de no caer en cantaditos para que no se vuelva tedioso, para que la persona que lo esté escuchando diga, ay, qué bonito cuento, me intriga, quiero oír más. No que diga, ay, qué voz tan cansona. Bye bye. Me encanta hacer audiolibros. Hasta la fecha he grabado 16, muchos de ellos dirigidos por un excelente director llamado Jorge Reyes, que tiene una sutileza para decirte las cosas y muy acertados. Todos sus comentarios son muy acertados. Cuando estoy grabando y me detiene y me dice, no, ¿sabes qué? Esto tiene que ser así, 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 por esto y por esto y por esto. No nada más me dice, hazlo así, sino que me explica por qué, para que yo, si yo no tenía un entendimiento de por qué razón lo estaba haciendo mal, lo tenga para hacerlo bien. Y mi proyecto más importante en la vida ha sido dirigir el corto Ofelia. Un corto que se hizo para un concurso de 48 horas aquí en Los Ángeles, California. Y a pesar de que yo no tenía el menor interés de dirigir eso, porque yo dirijo doblaje, no dirijo cine. Y yo soy alguien que está muy consciente de sus limitaciones. Entonces no quería meterme en algo que me fuera a quedar grande y quedar mal, ¿no? Porque había mucha gente involucrada y no quería quedar mal con nadie. Pero Silvia, la productora, me convenció de hacerlo. Y creo que es lo mejor que he hecho en mi vida. Yo no actúo en él, ni hago ninguna voz. Y es lo mejor que he hecho en mi vida. ¿Por qué? Porque tuve el honor de dirigir a mis padres en él, porque fue la mejor experiencia haber podido dirigir a esos dos grandes actores en ese corto que tuvo tanto éxito, y es la mejor experiencia que he tenido en mi vida. También me dejó a 3 excelentes amigos que no tenía antes de ese momento, a Carola Parmellano, a Dan Lopecci y a ti, Jorge Durán, uno de los escritores de ese maravilloso corto. Es algo que jamás vamos a olvidar. Fabiola, nos estamos acercando al final de este clímax, pero nos gustaría saber cuál es la última obra de teatro que viste y cuál ha sido tu experiencia teatral como público en tu ciudad. Bueno, la última obra de teatro que vi fue una maravillosa obra de teatro escrita por mi gran amigo Jorge Durán, Pastel, con la súper talentosa Angelina Santana, bajo la gran dirección de Dan Lopecci. Francamente, yo no sabía qué esperar cuando llegué al teatro. No tenía idea de qué se trataba la obra ni nada, no tenía idea de nada. Y es de esas ocasiones, como les decía antes, que sales con una sensación de satisfacción y decir, wow, no esperaba esto. Eso me pasó con Pastel, porque hicieron una excelente puesta en escena. Para empezar, es un sacrificio. Es un sacrificio y un gran esfuerzo y dedicación hacer teatro en español en Los Ángeles, porque no se le da la importancia que merece el teatro.
Entonces implica gastos, implica tiempo invertido y sin ninguna garantía, porque no hay gente tirándose a decir, oh, yo te voy a patrocinar porque esto es importante. No. Entonces, desde valorar ese esfuerzo que se hizo desde el principio para arrancar el proyecto hasta que lo llevaron a escena, fue maravilloso, porque si pones todo eso en una pesa y lo sopesas, es maravilloso. Hicieron algo de valor. Y ojalá hicieran más. Ojalá hubiera más teatro en español y obviamente que Nirvana se abocara más y tuvieran más patrocinadores para poder seguir adelante, para poder promocionar el teatro en español, la cultura en español en Los Ángeles, porque hubo un tiempo en que solo obras tipo Lola la Trailera y cosas así que no dejan nada. Sí, vas y te ríes un rato, pero no dejan nada. Es importante que se siga promocionando esto. Para despedirnos, ¿te gustaría compartir con nosotros alguna de tus frases favoritas que recuerdas cuando estás pasando por un momento difícil en tu carrera como artista? Pues la verdad no tengo una, pero tengo 2 cosas que me vienen a la mente. Una es, en México hace muchos años, estábamos en un estudio de doblaje y faltó un actor. Entonces había delegados en los estudios de doblaje de México, había delegados del sindicato de la ANDA. Y en este estudio en particular había un delegado que se llamaba Javier. Llaman a Javier al estudio para ver si les echa la mano y era una frase ahí casual. El problema es que Javierito hablaba todo así. Hola, Fabiolita, ¿cómo está tu mami? Me la saludas mucho. Entonces, llaman a Javier al estudio. Era una cosa de acción y tenía que decir, ¡no te preocupes! Rápido. Llega Javier, se posiciona frente al atril, muy lindo él, y abre la boca don Javier y dice, no te preocupes. Todo mundo muerto de risa en el estudio. Pobrecito, hombre, les estaba haciendo el favor y se burlaron de él. Y el director, muy paciente, no, Javier, tiene que ser, no te preocupes. Y entonces venía otra vez el loop y Javier decía, no te preocupes. Entonces, mucha gente lo conoció y sabe de esta historia. Y entre mis papás y yo, siempre que había una situación, siempre que había algo que lo ameritaba, mi papá me decía, no te preocupes, Fabiolita. Y mi mamá igual. Así que es algo que siempre pienso, ¿no? Cuando algo pasa, no te preocupes. Y la otra, significativa también. Hashtag, todo es un recuerdo. Fabiola Stevenson, fue un privilegio tenerte en Clímax. Muchísimas gracias por compartir tu conocimiento y grandes anécdotas con todos nosotros. No olvides que esta es tu casa y el micro siempre estará disponible para ti. Me despido, no sin antes decirles que vayan al teatro, lean teatro o vean teatro en línea y dejen sus recomendaciones en los comentarios. De verdad que será un placer poder conocer su trabajo artístico. Yo soy Jorge Durán y me encuentran en todas las plataformas digitales como @soyjorgedurán. Hasta la próxima. Gracias por sintonizarnos. Recuerda activar la campana de notificación y seguirnos en nuestras plataformas digitales @Clímax Podcast y descubre más acerca de la verdad escénica, los diferentes procesos que viven los creativos y la cuestión entre ser o no ser. Esto fue Clímax con Jorge Durán. Nos escuchamos en la próxima.